una cierta incomodidad y familiaridad actual con los espacios de transición o descanso que hemos estado habitando los seres humanos desde hace un tiempo. Porque la cafetería de tu pueblo es tan similar a la que se encuentra en una plaza de ciudad, pero ese mismo diseño lo encontrarías en Tokio un miércoles por la mañana y en Berlín en un café por la tarde. Esto que les cuento no es una impresión aislada que solo vivimos pocos usuarios en internet, sino que es un síntoma que ha llegado incluso a los medios que disfrutamos y peor aún, a nuestra propia casa. Existe un proceso de homogeneización cultural y espacial que lleva décadas gestándose. Lo encontramos en las películas, los lugares de donde provienen dichas historias y los tiempos en los que se ejecutan. Porque si miramos atrás, a aquella película ochentera que con nostalgia recordamos, encontraremos en sus escenarios lugares que están siendo habitados, con sus desperfectos y decoraciones que aluden a la escena, los momentos, los personajes y sobre todo en una ornamentación hecha a la medida por la época con sus modas, así como con sus estilos propios que marcaron dicho momento de la historia. Pero más que eso, dedicados enteramente al lugar de donde se cuentan estos relatos, porque no eran lo mismo los artistas que se escuchaban en Oregon de los que sonaban en los bares de algún club en Shibuya. La ropa que se medían tenía otras inspiraciones de estilos con las que podías diferenciar a un extranjero en tu propio país, y los zapatos que se calzaban venían en un modo contrario al que preferías usar tú para ir a la oficina. Estamos hablando de los 80s, pero lo mismo aplicaría para años anteriores e incluso una década después. Pero en los 2000 algo cambió. Vivimos la conexión del mundo con otros continentes más allá de su descubrimiento en libros de historia o geografía, porque lo que antes era papel y representación por algunos pocos afortunados entre dichas culturas, hoy estaba al alcance de quien se interesara lo suficiente como para buscarlo a un clic de distancia, desde lo antiguo hasta lo nuevo. De esta separación de mundos se crearon innumerables subculturas de internet y otras tantas modas que hoy en día resuenan más de lo que lo hubieran hecho el siglo pasado, pero también trajo consigo una idea donde arquitectos y psicólogos seguro estaban de acuerdo, porque existían detalles y similitudes entre todos los países del primer mundo que podrían ser explotados para estandarizar un estilo de vida, una donde no tuvieras que sentirte desconectado de tu país a pesar de viajar a otro continente, porque mágicamente encontrarías los lugares que tanto extrañas. Para encontrar las raíces de esta estandarización no nos basta con mirar las tendencias actuales, tenemos la tarea de rastrear los fundamentos ideológicos que desde mediados del siglo XX comenzaron a privilegiar la eficiencia y la estandarización por encima de la identidad y el contexto. Un primer gran impulso hacia esta uniformidad provino del propio movimiento de la arquitectura moderna. Vamos a explorar la Carta de Atenas de 1933, porque en esta se documentaba el inicio del urbanismo funcionalista, ya que este sentó las bases para una ciudad concebida como una máquina eficiente, donde la racionalidad y la optimización de los espacios se convertían en los valores supremos, y esta lógica priorizaba la función sobre la forma y la historia. Contándolo así, no es ningún secreto que allanó el camino para que décadas más tarde la globalización económica y cultural aceleraran su proceso, pero a partir de la década de 1960, con la creciente interconexión global, las distancias culturales comenzaron a diluirse y con ellas los aspectos propios y característicos de cada mundo que habitaban las personas en su propio país, dando lugar a una arquitectura cada vez más deslocalizada, misma que si bien empezó su proceso el siglo pasado, no terminó de ejecutarse y verse en cada lugar, medio o espacio a nivel global hasta hace una década pasada. El antropólogo Mark Auch acuñó el concepto de no lugares para describir estos espacios de tránsito anónimo como aeropuertos o centros comerciales, que no pueden definirse como relacionales, históricos ni identitarios. Más bien, son espacios intercambiables donde el ser humano permanece en el anonimato, un punto más de vista que de encuentro, porque no visitamos a la gente, ni siquiera los espacios que en otros lugares podríamos admirar, sino que los usamos solo como una manera de llegar a puntos específicos sin esperar demasiado de maravillarnos por los lugares que recorremos, porque si ya visitaste 3 plazas en tu vida, las demás no serán más que puntos de espera similares a las que ya viviste. Una línea similar la encontramos con el arquitecto Rem Koolhaas, que habló del espacio basura, para referirse a esos territorios de ambición devaluada y expectativas limitadas, que reemplazan la jerarquía y la composición por la mera acumulación. Pero quizás el marco más conocido es el de la McDonaldización, del sociólogo George Ritzer, quien a principios de los 90 describió cómo los valores de la cadena de comida rápida, que son la eficiencia, la calculabilidad, la previsibilidad y el control, se habían convertido en el paradigma de la organización social,
extendiendo su lógica a la educación, el trabajo y por supuesto al diseño de los espacios de consumo. En la última década este proceso se ha intensificado y refinado con la llegada de las plataformas digitales. El crítico Kyle Chayka ha popularizado el término Artspace para describir la estética global y estéril que ha sido difundida por las plataformas de Silicon Valley, porque Chayka documentó cómo el estilo de decoración de interiores de Airbnb se ha convertido en el estilo de diseño dominante, y este estilo es el de un minimalismo global, suavizado con colores pastel y curvas que bebe del mobiliario escandinavo de la posguerra, el posmodernismo de los 80 y la sobriedad del diseño japonés. Pero ahora esta estética se reproduce en hogares, estudios, hoteles y cafeterías de París, Los Ángeles o Barcelona, y ha tenido un efecto de estandarización, misma que también puede ser conocido como espacios instagramiables, lugares que tienen la meta de verse bien sin importar el origen de su público, donde no sintamos pena por subir esa foto con aquella amiga que fuiste a visitar o esa selfie con el amor de tu vida, porque son espacios pensados para que sin importar el ángulo que elijas, siempre hay un minimalismo persistente que sea material para las publicaciones de cuentas que cada vez son más parecidas las unas con las otras. Sin embargo, esta comodidad tiene un coste, porque al abrazar estos espacios que nos dicen cómo vivir, estamos renunciando a la riqueza y complejidad de lo local, de lo que no se puede replicar, porque la arquitectura vernácula de antaño respondía a un clima, una cultura y una forma de vida concreta, misma que hoy se queda solo en la conformidad, como cajas de vidrio carentes de una orientación o estilo propio, y soluciones materiales idénticas en cualquier escala, porque lo que empezó como un impulso moderno por la racionalidad y la eficiencia, potenciado por la globalización y amplificado por las redes sociales, ha terminado por crear un paisaje global de espacios que, aunque son reconfortantes en su previsibilidad, son también profundamente anódinos, algo insignificante o que carece de la fuerza que tienen las cosas originales. Existe una película del 2019 llamada Vivarium, o Vivero en español, que se ha estado volviendo popular con la salida de Backrooms por Ken Parsons este 2016, aunado al hecho de que estamos conviviendo cada vez más con espacios liminales que saltan de la pantalla para llegar a nuestro mundo. Uno que adopta estos lugares que se sienten vacíos, no por la cantidad de objetos, sino por lo que representan. Desde el tostador que antes era azul con flores y hoy se mantiene en ese color mate blanco, hasta esa pared con color suave que inunda por fuera, así como el tono elegido para el cuarto de los infantes. Todo preparado para una vida perfecta durante el resto de sus días. La película es una especie de terror que no utiliza sustos o jumpscares. De hecho, quizás solo puede ser catalogada como algo de miedo, porque si nos pusiéramos en sus zapatos, entenderíamos el horror que los personajes viven, ya que utiliza uno de los recursos más eficientes para mantener este mundo que nos muestra, siendo la incomodidad, una que viene desde su arquitectura, sus calles y aquellos que parecen ser humanos. En este mundo en el que tú y yo vivimos, nos es cada vez más fácil comprar la pintura en aquel tono que está rebajado de precio. Es mucho más sencillo traer muebles sin tantos detalles, porque sin importar el espacio en el que decidas ponerlo, se verá bien. La computadora que conseguiste tiene un mejor look cuando no le pones ningún sticker, y si tienes pensado tener hijos, este se verá mejor vestido en colores claros, ninguno potente ni saturado, absteniendo los diseños con algún tipo de caricatura en su espalda o recorte de un mono como parche, porque menos es más. Pero al ir a recogerlo a su kinder, te das cuenta de que su mejor amigo viste como él. Si no conocieras la cara de tu hijo, puede que los confundieras, y como otros niños más que replican un estilo del como tú lo vistes a lo largo del año. Pero esto no solo pasa con ese otro ser que vino de ti, sino que lo replicas tú, porque eres idéntico a otros padres modelo. Tanto es así que si encajas perfectamente no tendrás ningún tipo de problema, y si no es así, buscarás la manera de hacerlo, de entrar a ese mundo que te promete ser feliz y vives como te lo exige aquel espacio al que deseas pertenecer. La película narra esta situación desde el terror y la incomodidad, porque hay un cielo azul perfecto con nubes perfectas que varían muy poco de las otras, atardeceres idénticos, noches que se disipan solo con la luz de tu casa y una familia modelo con el padre, madre y el infante. Tanto es así que el color del cuarto de quien aún no tiene certeza ya está decidido. El pasto artificial con ese tono de verde se mantiene en cada una de sus láminas foliares, y su tierra mantiene el mismo tono incluso en las rocas en un principio y hasta el nivel que desees excavar, porque todo ya está decidido, desde lo que desayunas, cenas o harás todo ese día, con un ciclo que se repite como la vida misma, como si fuera esta la preparación estándar que todo mundo quisiera, donde el padre se desgasta hasta la muerte por su familia, la madre cría al hijo y muere un poco después porque el esfuerzo no fue de trabajo sino mental, y el chico crece para terminar de enterrar a sus padres en la tumba que ellos mismos cavaron al crearlo a él. Esta es la visión de un mundo perfecto, no solo por la película, sus escritores o sus actores, sino que viene a ser una representación de donde nosotros vivimos en la vida real, porque tu casa ya no es tu casa. Las decoraciones que elegiste no podrán haber sido otras más que las que compraste en una tienda departamental, y estas mismas se encontrarán en otras 20 o 30 casas en tu pueblo que compraron en el mismo lugar. Pero quizá
en diferente dirección, con otros decorados, diferentes espacios donde fueron colocados, pero al final una única casa preestablecida para todos. ¿A cuántos de nosotros nunca nos llamó la atención el mismo tipo de departamento o casa? El asiento del coche modelo al que muchos aspiran y puede incluso que la vida que visualizamos en las películas o series con las que crecimos. Tanto es así esta manipulación mediática de nuestra propia vida que podrían definirnos incluso nuestra pareja sentimental, porque nosotros quienes estamos siempre en la búsqueda de la identidad propia con aquellas posesiones y gustos que esperamos nos identifiquen del resto de personas, podríamos llegar a caer en la estandarización que tanto queremos evitar. Es inútil pensarlo de esa manera. Al final, si este fuera el problema, la vida no tendría ningún tipo de sentido, porque nos la establecen y no la elegimos nosotros. Así que miremoslo desde otro punto de vista, uno donde podamos entender por qué llegamos a esta humanidad fijada, porque existen muchos factores que nos llevaron a esto, desde la arquitectura, la comida de nuestra mesa, los libros que leemos, las películas o series que vemos, los juegos que experimentamos y por sobre todo las redes sociales que se han vuelto parte de nuestro día a día sin importar la hora o espacio en el que las abrimos. De hecho, en estas encontramos uno de los mejores ejemplos de la estandarización en el mundo moderno, porque aunque por la globalización de la misma, muchísimas comunidades de nicho han encontrado su lugar en estas plataformas, no podemos hacer la vista gorda de que estas recompensan por mucho al contenido estándar, a aquel que no se sale de la mezcla. Incluso si este video se hiciera viral, sería por lo mucho que se parece a otros del estilo que han alcanzado el estatus de mainstream, pero también es un filtro específico para traer al frente a las comunidades pequeñas, convirtiéndolas en una moda estilizada para el disfrute de millones de personas, quienes verán y desecharán en cuestión de segundos lo que acaban de ver, un contenido que para algunos lo puede significar todo y para otros nada, solo otro tema de conversación con el cual empezar a unir a la gente, incluso si poco les interesa lo que vieron o disfrutaron, pero no las personas del sector de donde salió el transformado circo que está de moda ahora, sino para esos millones que disfrutan el mismo contenido sin importar de quién y de dónde venga, convirtiéndolos en una masa que replica y consume lo que el otro también hace en su tiempo libre, dejándolos con una identidad vacía, pero recompensada por un sistema que prefiere entender a la gente desde donde pueda controlarla. Entre lo que disfrutas y lo que amas, lo que tuviste que adaptar para tu propia supervivencia, los miles de gustos que descubriste y heredaste con las plataformas que tanto criticamos el día de hoy, existe un punto donde todos coincidimos y está en donde dejamos de pensar para permitir que otros piensen por nosotros, porque entre tanto like o comentario ayudamos a descifrar la manera más sencilla de llegar al público para quienes tanto luchamos por erradicar. Tampoco me quiero poner anarquista, ni traer la política a este tema, pero si en algo estaremos de acuerdo es que esta globalización estándar a la que estamos cayendo cada día más sin escapatoria, si se impulsa, significa que le conviene a un sector dominante que nos quiere mantener de esta manera. Pero no nos ponen una pistola, tampoco una amenaza constante. Se llegó a una prefabricación tan eficaz que nosotros mismos la aceptamos sin darnos cuenta. Porque lo que antes era conocido como contenido barato, hoy es el que genera millones. Mientras muchos se quejan en X de la inteligencia artificial, al público objetivo poco le importa si quien habla es un robot imitando a un ser humano, o la máxima estrella de cine decidiendo hacer investigaciones. Pero lo que sí podemos hacer es cambiarlo nosotros mismos. Porque esto, aunque no pueda verse como un problema, lo es más cuando entiendes por qué los niveles de depresión aumentan año con año. Uno de los mecanismos más documentados es la comparación social ascendente, que ha sido exacerbada por las redes sociales porque nos exponen constantemente a versiones idealizadas y prefabricadas de la vida de los demás. Y este entorno de comparación constante se ha relacionado directamente con el aumento de la ansiedad, la depresión y la ideación del término de la vida, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes, siendo además un fenómeno que crece con el perfeccionismo socialmente prescrito, que es la creencia de que los demás, la sociedad o la familia exigen de nosotros una perfección inalcanzable, misma que, como lo dijimos anteriormente, ha sido creada para el gusto de todos y no una que personalmente busquemos. Porque cada persona es un mundo, uno que cambia dependiendo de la forma en que crecimos. Hay a quien le gusta el deporte y quien ama con todo su corazón la biología, quienes son buenos jugando en equipo y quien prefiere trabajar solo. Porque cada una de estas formas de vida es independiente y debería satisfacer a quien vive de esa manera, no a quienes esperan que la vivas. Porque deberías elegir por ti mismo qué ver, qué comer, qué crear y qué consumir por tu propia visión de lo que te haga feliz. Pero en estas generaciones, de quienes hoy somos adultos jóvenes y las que están por venir, existe cada vez más un peso por intentar crearles una necesidad de una vida que seguro no los hará sentirse satisfechos, y que por el contrario, en caso de no lograrla, sumirlos en un hoyo de quienes no pudieron tener lo que tanto se les estipuló: una carrera, una casa, una familia y una vida que quizá, solo quizá, ellos jamás estuvieron contentos con tener. Pero aún hay tiempo de cambiarlo, porque en la cultura del cringe, de los filtros que se estipulan qué sentir y preferir sobre todas las cosas,
escuchas. Existen espacios que aún buscan recordarte que la vida es propia, que tú decides qué es lo que te gusta y qué no, para quién quieres vivir o inclusive para quiénes, pero tomados desde tu propia elección, desde lo que escuchas hasta lo que adornas en tus habitaciones, en los lugares que prefieres visitar, viviendo de verdad tu vida, una que te haga sentir, hasta el último momento, que valió la pena. La lluvia que ni nos espera, los dos juntos en primavera. La luna se nos va acercando y pienso en todos los problemas. Se nos fijan los sistemas, son retrógrados, unidos en llanto. Y quiero frontear pero yo no puedo. El mundo se me acaba por todo el miedo. Mi mente se entrelaza en todo un vuelo de lo que significaría perder